si te hablo de Paul Newman, ¿qué te viene a la cabeza? Paul Newman, pues que lo conocí. Mi manager me mandó a una casting y me tocó. Vinieron a filmar de Hollywood aquí la película. Es uno de los grandes actores del mundo. Es un referente para mí, curiosamente, Paul Newman. Y lo admiro muchísimo. Él sí es de los que se transforma totalmente, se olvida que es Paul Newman y te sorprende, ¿no? Igual que Robert Redford. Son de esta escuela que existió desde James Dean en el Actor Studio con Marlon Brando en la escuela de John Strasberg. Tuve una beca para ir a estudiar justo en este Actor Studio de Real Stage School con John Strasberg, el hijo de Lee. Entonces tengo esta corriente que tenía James Dean, Robert Redford. Preservo eso, no me importa qué van a opinar, no me importa qué van a decir de los castings nuevos, de cómo los looks, todo eso no. Es mi obligación continuar ese linaje de esa escuela antigua, de estas enseñanzas profundas. Es una corriente, te diría yo, ¿no? Mística de alguna manera y técnica, pero va de la mano con lo místico. Respecto al tema del acoso, ¿tú crees que es muy habitual que haya directores que se aprovechen de su situación para hacer cosas raras? Y luego, ¿qué consejo le darías a las chicas jóvenes y a los chicos también, que a lo mejor puedan ser víctimas de eso? ¿Cómo deberían conducirse? ¿Y merece la pena dejarse llevar por eso o no? Díselo a ellos. Definitivamente, a la larga no merece la pena porque la gente profesional, que es con la que hay que trabajar, no lo hace. Y entonces vas eliminando de tu lista a esos gandallas, patanes, ¿verdad? Y tu carrera sigue, porque imagínate, si tú estás en un rodaje donde estás siendo acosado o acosada, ¿cómo actuarías, Sara? Bastante tensa, ¿no? O sea, te tensas, ¿no? Y entonces eso se nota, ¿eh? Tienes que estar, como te digo, en una pureza del personaje. Entonces, si tú estás así feliz, vulnerable, haciendo el papel con la vulnerabilidad que tienes que tener para el personaje, pero no la vulnerabilidad tuya de miedo de que ya va a venir el director y te va a volver a acosar. Y eso en la cara te tensa aquí se te olvida el texto, ¿me entiendes? O sea, ¿qué pasa? Que si tú aceptas estar en una producción donde hay acoso, tu personaje no va a salir bien. No somos máquinas las actrices ni los actores, somos seres humanos igual que cualquier otro, ¿eh? Con el mismo miedo de que llegue el acosador, con las inseguridades de toda la humanidad, ¿no? O sea, no somos superhéroes. Los personajes y las películas nos hacen ver que hacemos unos logros, ¿no? Que si montas a caballo y te caes, pero hay muchos trucos, o sea, pero en la vida real y a la hora del trabajo, del día a día del rodaje o del día a día del ensayo, si tú permites eso, vas contra tu trabajo como intérprete. Pongan sus límites. Ya encontrarán siempre en esa producción alguien que las apoye, ¿sí? Y denuncien. Pues ahora ustedes tienen el camino muy abierto, ¿no? Pero no acepten estas cosas porque eso no es ser actor. Fui polémica en ambientes donde la mujer tendría que comportarse de otra manera, no tener opiniones, someterse a la dictadura de un director escénico, que además sí hay que someterse. Curiosamente, hay que someterse al director, pero por eso yo le digo a mis alumnos y mis maestros me enseñaron que hay que escoger a un director, porque como sí te vas a someter, y lo hago, a su visión, tienes que obedecer. Entonces, uno como actriz tiene que saber, desde antes de aceptar un proyecto, si con ese director te vas a poder someter a su visión. Si veo y he escuchado que son maltratadores o que son acosadores o que son gritones o groseros o así, yo me paso a retirar y no hago el proyecto. Y lo he logrado hacer y he rechazado cosas y no me arrepiento porque entonces no hubiera yo sido una buena intérprete o no hubiera obedecido a mi director su trazo escénico y eso crea conflicto con el equipo. Y el teatro es un trabajo de equipo. Y además tuve en esa maravillosa época
pues a las grandes poetas feministas mexicanas, Dolores Castro, la amiga de Rosario Castellanos, Maricruz Patiño, estuve rodeada de pintores o pintoras que sabían que yo era una actriz jovencita, feminista, y que podía ser acosada, porque sí he sido acosada, sí ha habido acosos, tuve muchos. Pero en esa época no había el Me Too ni esto, en esa época te tenías que defender tú sola, como una guerrera contra esa persona que te acosó y enfrentarlo, ¿no? Y yo sí lo he hecho y lo hice. Qué bueno que me gané esa fama de que conmigo no se podían meter y que me tenían que respetar, porque yo era una intérprete cuya mente y cuerpo es un templo, ¿no? Con Alfonso Cuarón, en una película que se llama Solo con tu pareja. Mi manager de ese entonces ya murió, y entonces en mi contrato puso algo, curiosamente decía, no se mostrarán partes nobles en pantalla ni durante el rodaje. Luego me di cuenta cuando un día pasó una anécdota de que una compañera tenía que hacer el desnudo igual y la escena de la cama, y estaba muy asustada porque estaban los del crew ahí, y estaban unos acá así machorrones que querían entrar a la toma y no sé qué, ¿no? Entonces me dijo, ayúdame, Isabel. O sea, como que yo era líder en ese, o sea, me decía, ¿cómo le hiciste? Que te veo muy serena. Y le digo, no, pues es que en mi cláusula de mi contrato dice, no se mostrarán partes nobles durante el rodaje, ni ni ya en la edición, ¿no? De tal suerte que entonces mi manager pidió que cuando fuera mi escena de desnudo, nada más estuviera el camarógrafo y el director y el actor con el que yo y el que iluminó, pero nadie de los asistentes que quieren estar. Entonces dio un clima que es el profesional que debe haber, y entonces ese ejemplo yo se lo pasé a mi compañera. Entonces fui y le dije de una manera muy amable a Alfonso y a Lubezki, muy lindos, que eran súper feministas los dos, divinos. Dice, ay, claro, si también ella quiere, le hacemos así igual. Entonces corrió la voz y ya todas le hacían así las escenas, ¿no? Que hubo. ¿Qué percepción tiene la sociedad de una mujer que decide ser actriz? En Nueva York era normal, era Miss Bennett, an actress. Estaba yo hermanada con esa energía donde, si bien podemos hablar de lugares patriarcales, Nueva York no lo era. Creo que es el único lugar del mundo donde yo he estado, bueno, y Alemania, en el Festival de Berlín, volé, Sara, donde ese yugo del patriarcado no existía, igual en Nueva York, ¿no? Me sorprendía mucho que me decían Miss Bennett, y yo era muy chiquita, pero ya me decían, hello, Miss Bennett, y un respeto a la actriz, que en México está tremendo todavía el machismo. Entonces, la opinión que algunas personas pudieron tener de mí o no, desde muy pequeña, cuando empecé a trabajar en México, de mi idea de la libertad de la mujer. Yo vengo de una mamá catalana y me educó a ser lo que soy yo y Sara. O sea, que el machismo yo no le hiciera caso. Igual que a los hombres se les pide que sean ahí súper varoniles, con mucha testosterona, como decías, ¿crees que a las mujeres se les pide a lo mejor que sean siempre jóvenes o que tengan buen aspecto? ¿Crees que hay espacio para las mujeres a partir de cierta edad? Yo, por ejemplo, si notas, yo no me he hecho nada en la cara. Mira, o sea, yo mi cara no me he hecho operaciones. Yo quiero que mi cara exprese, ¿sabes? Entonces, y luego me he dejado el pelo natural, muy, muy largo, con canas, porque como intérprete, yo quiero que si pues voy a hacer una cosa de época, ya me hago así, o que si me quieren poner la peluca, o sea, ser muy dúctil. Y hay actrices que sí se han destrozado la cara con tanta operación, y que tú lo ves en teatro de lejos no, pero por ejemplo en cine o en tele ya no se ve sus arrugas, lo humano, y un personaje tiene que hablar de lo más humano de ese personaje, ¿no? Y bueno, sí hay una cuestión mediática que nos piden
cierto estilo de lo que es la belleza de una actriz. Pero si tú estudias una carrera como la que yo estudié de teatro clásico y de Shakespeare y de teatro, como los grandes actores que saben que no importa en verdad para nada la vanidad, y eso todos los que son actores lo saben y existen en el mundo, grandes actores y actrices, que lo que queremos es transformarnos en otro. Entonces imagínate si yo me hago un look en mi cara de 2021 y tengo que hacer a la reina Gertrudis, que acabo de hacer en Hamlet. La reina Gertrudis en esa época, pues no se había operaciones de la cara, ¿estás de acuerdo? Para estudiar, pues no tienes fotos de referentes de esa época. Entonces veo mucho a pintores que retrataban de monarcas, reyes, ¿no? La monarquía, todo esto de Shakespeare. Hay una práctica espiritual que un actor debe de tener. Claro, he tenido rechazos de castings porque no doy el tipo del cuerpo exacto, ¿no? Pero me ha ido muy bien, soy una actriz exitosa y creo que también es la actitud. Sí me gustaría que las mujeres pudiéramos tener cada vez más roles de dirección de teatro, de dirección de cine, de nuestras historias, por ejemplo. Creo que yo sí cambiaría que en el teatro en México hay muy pocas obras escritas con nuestro lenguaje. Cómo vemos y cómo miramos y cómo hablamos y quiénes somos. Ahora mismo yo estoy escribiendo invité a un dramaturgo hombre, pero la estamos escribiendo juntos. Me metí a estudiar dramaturgia y dije, quisiera que esto cambiara, pues lo voy a cambiar. Hice una obra que se llama Renacimiento en el Súper, que es un monólogo muy lindo. Y también estoy haciendo otra obra que se llama Facebook o Las apariencias engañan, donde precisamente hay personajes de todas las sexualidades. Estoy hablando de la importancia de la libertad de que si alguien quiere ser un transgénero o un transvesti o un homosexual o un bisexual o lo que sea, que cada quien elija. Entonces, en mi obra, cada personaje tiene una sexualidad distinta y es el encuentro de las diferentes clases sociales en México, las diferentes sexualidades, y también hablo sobre lo difícil y lo duro que es ser un machista. Hay un personaje que es un machista, pero lo estoy abordando desde la compasión de él también, no del odio como escritora, sino dibujando por qué se volvió un machista, que generalmente viene por la mamá, que los hacen así, ¿no? Las madres generan y educan hombres así. Y bueno, ya está en ti cambiar, tampoco es pretexto decir, es que yo soy macho porque mi mamá me educó, pues sí, pero tú tienes un discernimiento y podrías ir a una terapia, ¿no?